Hoy es 15 de mayo y se cumplen 12 años desde el 15M, aquellas movilizaciones sociales que transformaron la vida política en este país. Hoy, en este vídeo, vamos a contar casi todo lo que debéis saber sobre el 15M. Y vamos a ver cómo pasó de movilización histórica a un quiero y no puedo. Primero hay que hablar de que fue un movimiento de protesta contra la corrupción, el paro y los desahucios, así a grandes rasgos. El contexto es que según el INE había en 2011 un 21,08 de paro en España, unas cifras extraordinariamente altas. Y en los jóvenes, casi la mitad, un 48,7%, estaban en paro, cual suponía unas cifras enormemente malas. Todo esto según datos del INE, primero, y de Eurostat, el segundo. Segundo, Zapatero había llevado a cabo una serie de medidas contra el gasto público. Había reducido el gasto público, lo que suponía una reducción de ayudas sociales en plena crisis. Esto enfadó mucho a los movimientos sociales y se empezaron a manifestar. Las primeras manifestaciones llegaron de estudiantes universitarios a las que se unieron profesores y poco a poco se fueron uniendo grupos de la ciudadanía y llegó a todo el Estado. Y es que la situación económica no era buena. Un 13% de la población tenía problemas para llegar a fin de mes y el 41% de las personas tenían problemas para poder paliar gastos imprevistos, lo cual supone un factor de riesgo de vulnerabilidad según la ONU. Todo esto según datos de una encuesta que realizó el INE. El impacto del 15M no se puede medir solo en la aparición de nuevos partidos políticos, aunque también. El bipartidismo se rompió, entre comillas. Ahora estamos inmersos en una política de bloques, donde aunque siguen manejando cada uno de los bloques los partidos tradicionales, se han incluido nuevos partidos en la lucha por la gobernabilidad. Por un lado, Podemos y por otro, Ciudadanos y Vox. Y los partidos independentistas catalanes y vascos tienen cada vez más fuerza en la lucha por la gobernabilidad de este país. El impacto del 15M se debe medir en la aparición en la vida política y mediática de ciertos temas, como el feminismo, la lucha de las minorías, la lucha contra la corrupción política y la participación ciudadana en la vida pública, aunque también incluye muchas más cosas. Hay que decir que no, el feminismo no nació en el 15M, es decir, eso sería una locura. Pero, como dijo la socióloga Begoña Maruán en un reportaje que realizó hace un par de años Radio y Televisión Española, el 15M fue importante para el feminismo, ya que el feminismo, estaba languideciendo. Y el 15M lo volvió a, como dice ella, a recuperar. Por tanto, no, el feminismo no nació en el 15M, pero sí lo recuperó. Una de las claves del 15M es la lucha contra la clase política, que actuaba de forma sistemática en contra de la ciudadanía, con mentiras, con enchufes, con corrupción, etc. Esta crítica, aunque con matices, la incluyen no solo Podemos, sino también Ciudadanos y Vox, que se ubican a la derecha. Y de hecho también lo cogen partidos tradicionales como PP-PSOE, que aunque con sus matices, todos defienden el feminismo, todos defienden la lucha contra la corrupción, todos defienden la lucha de las minorías y todos critican a los viejos políticos, aunque sean de su partido, porque ellos tienen la culpa prácticamente de todo. Recordemos a Sánchez echándole la culpa de las medidas neoliberales a Zapatero. Decía antes que el impacto del 15M no debe medirse solo en la aparición de nuevos partidos políticos, aunque también es importante. Después del 15M, concretamente en 2014, surgió un partido político a la izquierda del PSOE que fue Podemos, fundado por un grupo de politólogos, uno con coleta y unos compañeros suyos. Este partido político no representaba al 100% el 15M, cosa de las que hablaremos más adelante. En Cataluña, Albert Rivera y los suyos decidieron que Ciutadans iba a dar el paso a la política nacional bajo la marca de Ciudadanos. Y unos años después, en 2018, se produjo una escisión del Partido Popular a la derecha, que fue Vox, que aunque en gran medida lucha contra las grandes luchas del 15M, coge algunas de sus grandes reivindicaciones. El partido más cercano al 15M fue Podemos, aunque no es el 15M. Cuando se fundó sí que se parecía un poco más, pero a partir de ese momento fue perdiendo esa izquierda transformadora que tanto le caracterizaba. Ya sea por las hostias de grandes poderes, por tener que pactar con Izquierda Unida, por tener que convertir su programa utópico en un programa de gobierno, o porque se aburguesaron al tocar al moqueta. Decide lo que quieran. Pero la verdad es que han perdido cierto matiz de esa izquierda transformadora que tanto les caracterizaba. Y es que la verdad es que Podemos no fue nunca el partido del 15M. Primero porque el movimiento no tuvo nunca siglas. Y segundo, porque el 15M fue una forma de organizarse políticamente de una parte de los indignados. Como decía la socióloga Marullán en ese reportaje de Radio y Televisión Española, el 15M fue un trampolín para Podemos. Fue condición de posibilidad de que existiese. Pero no lo era, no significaba, no eran sinónimos 15M y Podemos. Podemos hizo una apropiación de lo que significó el 15M. Fueron hábiles, vieron un nicho de mercado y lo aprovecharon. Como dijo en este mismo reportaje de Radio y Televisión Española la experta en ciencias políticas por la Universidad de Granada, Giselle García Hipona. Como decía ella misma, ellos nacen del 15M, aunque no lo son.
Es cierto que una de las grandes conquistas del 15M se ve en el municipalismo. En 2015 la llamada izquierda transformadora alcanzó los gobiernos en Madrid, en Barcelona y en Cádiz. Todos con partidos que incluían a Podemos. En Madrid, Manuela Carmena con Activa Madrid, que incluía a Podemos, alcanzó ayuntamiento. En Barcelona, Ada Colau con En Comú Podem, que incluía la antigua Iniciativa per Catalunya, y a Podemos, alcanzó la alcaldía de Barcelona. Y en Cádiz, el famoso Kichi alcanzó el ayuntamiento de Cádiz con los anticapitalistas, los andalucistas, ahora Adelante Andalucía, y Podemos. La izquierda transformadora alcanzó ciertos gobiernos, que mantiene, salvo en el caso de Madrid. En Madrid, Manuela Carmena perdió en 2019 la alcaldía por una escisión a destiempo de Podemos que fue Más Madrid. Un pequeño triunfo del 15M fue el cambio político en el ecosistema político catalán. En Cataluña venían gobernando Convergencia y Unió, que es un partido de derechas independentista y con uno de los mayores casos de corrupción de nuestro estado, el caso de la familia Puyol, y el PSC, que es el PSOE, dos grandes partidos que caracterizan el régimen del 78, según los indignados. Estos partidos políticos, que en el caso de Convergencia venían gobernando desde 1980, menos 7 años, que gobernó el PSC, fueron desterrados de la vida política catalana. Salvo estas últimas elecciones que el PSC ha ganado pero no ha podido formar gobierno, la política catalana se ha marcado primero por Junts per Catalunya y segundo por Esquerra Republicana de Cataluña. Ambos partidos independentistas, el primero de derechas y el segundo de izquierdas, y en el caso de Esquerra viene siendo esa izquierda transformadora, un poquito más antigua, un poquito de centro en Cataluña, muy de izquierdas en España, y que al fin y al cabo representa un poco esa lucha de los indignados. El gran triunfo, como decía, es que los grandes partidos que significaban en Cataluña el régimen del 78, el PSC y Convergencia y Unió, salieron de la vida política catalana y lo sustituyó Esquerra y Junts per Catalunya. El siguiente gran triunfo, entre comillas, de ese espacio que se cataloga como izquierda transformadora fue en 2020, cuando el politólogo de la Coleta y Pedro Sánchez, que luchó la interna del PSOE como todo un indignado, firmaron un acuerdo en coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Este acuerdo no solamente llevó a la izquierda transformadora al gobierno, sino que también llevó a gente con el carnet del PCE a ministerios. Primero Alberto Garzón, Ministerio de Consumo, y segundo la famosa Yolanda Díaz, con el Ministerio de Trabajo y posteriormente la vicepresidencia segunda. ¿Cuál es el futuro del 15M? Bueno, el futuro del 15M se puede medir por el tercer gran triunfo, que es el municipalismo o el nuevo municipalismo. Me refiero a los partidos de corte municipalista como Soria Ya, Jaén Merece Más, etc. Estos partidos políticos, aunque todavía no han hecho el gran triunfo de llegar a gobernar y todo, representan prácticamente la esencia del 15M. Son muy democráticos y quieren representar, y tienen un componente de representación directa y de participación directa de la ciudadanía en las decisiones de su provincia. Por tanto, aunque esto es mi humilde opinión, representan al 100%, o prácticamente al 100% lo que fue el 15M, incluso más que Podemos. Aunque en el corto plazo la esencia del 15M va a caer, porque salvo sorpresa mayúscula en las próximas elecciones gobernará PP y Vox, y con un partido que niega la violencia machista, que se declara antiabortista, que en su discurso desprende odio, transfobia, un elitismo rancio, pues las bases del 15M van a perder al menos la gobernabilidad. Pero si hablamos de ideas y no tanto de gobiernos, probablemente los próximos años sean un impulso del 15M. Lo digo por los partidos municipalistas, que tienen en su mano tener la llave, la tan ansiada llave de la gobernabilidad. Si hacen bien su trabajo y Unidas Podemos les deja, o los que sea ahora Unidas Podemos, les deja, podrán llegar a tener esa ansiada llave de la gobernabilidad que decía antes. Hacen también estos Unidas Podemos su trabajo, las bases del 15M por lo menos estarán en boca de todos y estarán en el debate público y mediático, que es al fin y al cabo lo que quería hacer el 15M, más allá de quién gobierna y quién no gobierna. El 15M no es Podemos, porque nunca lo fue. El 15M era un movimiento sin siglas. Probablemente ningún partido nunca llegue a representar al 100% lo que fue el 15M, ya que fue una lucha ciudadana. La herencia del movimiento sigue estando viva después de 12 años. El feminismo y la lucha de las minorías han llegado para quedarse y la lucha democratizadora en pro de la vivienda digna y contra la pobreza siguen vivas en organización a la plataforma de afectados por la hipoteca. En definitiva, el 15M ha llegado para quedarse, con los partidos políticos que dijeron representar sus ideas vayan a perder la Moncloa.